Bienvenidos a esta vuestra casa, el canal de la Academia Santo Domingo. Voy a dar una breve pincelada sobre la práctica que hay que subir de cálculo de vertederos. Estamos en ingeniería hidráulica, obras hidráulicas y luego aprovechamientos hidráulicos para los ingenieros de caminos o ingenieros de grado civil. Y vamos a calcular, en este caso, dentro del tema de sistemas auxiliares de presas, cuáles son esos sistemas, ¿de acuerdo? Pues para poder utilizar una presa, ya vimos en este caso que se utilizan tomas, y luego para cuando rebasa el cuenco de la presa, porque tenemos una sobrevenida o unas lluvias torrenciales, etcétera, que esto ya lo vimos, ¿de acuerdo? Pues utilizamos los vertederos. Hay dos tipos de vertederos, que también lo vimos. Uno es el vertedero trampolín, que funciona con un movimiento parabólico, que veré luego un ejemplo y lo subiré, y que sería uno de los apartados de la práctica, y el otro sería este. El vertedero este tiene un resorte porque tiene un cuenco amortiguador. Entonces, para calcular los datos cuando tengo pues un vertedero, tengo una presa, luego tenemos que ver si es necesaria en este caso, una contrapesa o no dentro de los vertederos. Vertederos dijimos también que depende de cómo esté constituida la presa, no es lo mismo una presa arco que una bóveda, que una presa de materiales sueltos. Irían incrustados dentro de la presa o bien en el lateral, por ejemplo, o fuera del cuerpo de la presa, en el caso, por ejemplo, de presas de materiales sueltos. Luego, el caso de los vertederos son la parte de arriba, de acuerdo, de las presas. Estuvimos viendo en reconstrucción de presas como cuando, por sobrevenidas se nos queda corta esa longitud, o porque tenemos un aprovechamiento hidráulico también se nos queda corta, o tenemos una central hidráulica, etcétera, cómo tenemos que recrecer esa presa y cuáles son los procedimientos constructivos para hacerlo. Luego también, entonces, en esta práctica que tenéis que entregar esta semana, vamos a hablar, lo primero, nosotros tenemos aquí lo que es el vertedero de la presa y tenemos dos distancias. La primera sería lo que es el cuenco amortiguador, que está por debajo de la línea o la cota de terreno 6 metros, luego sería negativo, y luego tenemos que a línea cota de terreno por encima tendríamos 5 metros. Esto sería la longitud en este caso de este tramo. Arriba no tendremos compuerta en este caso, luego subiré los de labio compartido con los compuertas y los cálculos, ¿de acuerdo? Y tenemos una altura que sería la longitud. Lo primero que hago es con la longitud, calcular la longitud mínima de vertido sin que exista una contrapesa, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago es calculo la velocidad que se equivaldría a tenemos la fórmula de Nova-Zellweger que también estuvimos viendo, pero bueno, esto sería la práctica. En el apartado 1, la longitud mínima del vertido sin tener en cuenta la contrapesa, siempre la calculo aguas abajo del cuenco del vertedero. En este caso sería que la velocidad es igual a 0,7 por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, y luego multiplicamos por la altura, en este caso el dato de la práctica son 70, más lo que es el espesor que va por debajo del terreno, que son unos 6 metros. Hago los cálculos y ya tengo la longitud mínima. El segundo paso es calcular el número de Freud a la entrada de la presa. Entonces, con estos cálculos sabemos cómo se calcula el número de Freud, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos la peculiaridad que vamos a utilizar, aparte del número de Freud, que es el radio hidráulico, el perímetro mojado, el área, etcétera, vamos a utilizar aquí los calados conjugados. La fórmula de calados conjugados, que la recuperamos de obras hidráulicas, aquí haríamos que es, en este caso, tenemos una distancia, tenemos lo que es el espesor que está por debajo de la cota del terreno, y luego pues y1 partido y 2, que sería la longitud por la raíz cuadrada de 1 más 8 velocidad 1 al cuadrado, g por i menos 1, lo de siempre. Siguiente paso, me calculo la longitud de la escotadura, es decir, cuánto vamos a sobrepasar o cuándo no es al L. La longitud de la escotadura viene dado por una fórmula que sería longitud es igual al caudal partido por la I, la distancia vertical, y por la velocidad. Cuando ya tengo esa longitud de escotadura, en el primer apartado de la práctica, repito, seguimos, calculo el calado de la vertiente. El calado de la vertiente, lo que se hace es la fórmula que el h es igual al caudal partido de 2,1 por la longitud que acabo de calcular, y todo elevado a 2/3, que no deja de ser la fórmula del desalojo de un vertedero. Bien. Y luego ya cuando ya tengo eso, empiezo a hacer iteraciones y vuelvo a ajustar los parámetros que me ha dado. Y el último paso del apartado 1 sería cómo calculo la longitud mínima de disipación de la energía de ese vertedero, que sería que la distancia es igual a 6,1 por la I sub 2. No nos olvidemos que en este tipo de vertederos tenemos dos distancias base, la I sub 1 y la I sub 2,
que a la vez con calados conjugados va con una velocidad 1 y una velocidad 2. Realmente estamos volviendo a la mecánica clásica, ¿vale? La energía mecánica, y cómo pasa a energía cinética, energía potencial, utilizamos siempre las mismas fórmulas, continuidad, en este caso pues la continuidad, Bernoulli en un punto, el alto y el bajo, y a partir de ahí pues sacamos lo que son los calados, el número de Froude, y bueno, longitud de escotadura, calado de vertiente, etc. Este sería el primer apartado, ¿vale? Luego subo los siguientes. Chao, espero que os sirva y que todos saquéis buena nota. Nos vemos, chao.